Título: El espejo del alma. En los callejones oscuros y ahumados de Birmingham, la familia Shelby gobernaba un imperio de sombras y misterios. En una noche lluviosa en particular, Thomas Shelby se encontró frente a una fotografía antigua inquietante que desató un viaje a través de los recuerdos turbios de su pasado. El viento aullaba entre los callejones, haciendo crujir los letreros de los negocios cerrados. Thomas, después de una noche tumultuosa en los barrios bajos de la ciudad, regresó a casa, esperando encontrar refugio en su mansión sombría. Sin embargo, una presencia opresiva parecía pesar sobre sus hombros. Al entrar en su habitación, Thomas notó un cuadro polvoriento que no estaba allí antes. La pintura representaba una escena macabra, con los rostros de los miembros del clan Peaky Blinders, incluido el suyo, deformados por el horror. Intrigado y perturbado, Thomas se sumergió en sus recuerdos para tratar de entender esta extraña obra. A medida que la noche avanzaba, los retratos parecían cobrar vida. Los ojos de los personajes seguían a Thomas por la habitación, y susurros apenas audibles llenaban el aire. Cada personaje parecía llevar consigo los pecados del pasado, secretos enterrados que se negaban a permanecer ocultos. De repente, la sombra de un hombre apareció entre los retratos, un individuo con el rostro desfigurado. Thomas reconoció el rostro de un rival que había eliminado hace años. El hombre llevaba consigo una venganza espectral, con su mirada ardiendo en una furia inextinguible. Los retratos comenzaron a revelar escenas del pasado turbulento de los Peaky Blinders, traiciones, conspiraciones y actos violentos. Cada imagen parecía ser un recordatorio de los pecados cometidos en nombre del poder y la familia. Thomas se encontró enfrentándose a sus propios demonios, a elecciones difíciles que había hecho para mantener la dominación de los Peaky Blinders. La noche alcanzó su punto álgido cuando la sombra vengativa tomó forma, enfrentándose a Thomas en un duelo espectral. Cada golpe era una reminiscencia de una vendetta no resuelta. La mansión resonaba con risas frías y rugidos demoníacos, mientras el pasado y el presente se entrelazaban en un baile macabro. Al amanecer, la tormenta se disipó, dejando a Thomas Shelby solo en su habitación. Los retratos habían desaparecido, pero la atmósfera aún estaba cargada con la revelación de la noche. Thomas se dio cuenta de que los fantasmas de su pasado no podían ser enterrados eternamente y que los Peaky Blinders estaban destinados a cargar con el peso de sus acciones, incluso más allá de los límites del mundo conocido. Título: El Pacto de las Sombras. En el corazón del imperio de los Peaky Blinders, un oscuro secreto enterrado desde hace generaciones se alzó como un espectro dentro del clan Shelby. En una noche de celebración, cuando las calles de Birmingham resonaban con los ecos de la fiesta, un misterioso individuo se presentó en la Shelby Company Limited. Este hombre, vestido de negro y con el rostro oculto por la sombra de su sombrero, reclamaba una deuda de un antiguo pacto, un acuerdo sellado en las tinieblas del pasado por el fundador de los Peaky Blinders. Thomas Shelby, intrigado y desconfiado, escuchó la historia de este emisario que venía a cobrar lo debido. El pacto se remontaba a una época en la que la magia negra y los rituales antiguos eran herramientas temibles para consolidar el poder. El fundador de los Peaky Blinders había hecho un pacto con una bruja temible para asegurar la prosperidad de la familia, pero a cambio, una deuda oscura pendía sobre las generaciones futuras. El emisario explicó que la deuda estaba a punto de manifestarse de una manera aterradora a menos que se ofreciera un sacrificio humano antes del final de la noche. Thomas, aunque inicialmente escéptico, comenzó a sentir los abrazos helados de lo sobrenatural. A medida que la noche avanzaba, sombras inquietantes comenzaron a invadir las calles de Birmingham. Murmullos siniestros flotaban en el aire, y cada esquina parecía ocultar una amenaza oculta. Thomas se encontró enfrentándose a un dilema desgarrador: sacrificar a un miembro de su clan para apaciguar las fuerzas sobrenaturales o enfrentar las consecuencias aterradoras de la deuda impaga. En medio de la tensión, Thomas se sumergió en los archivos familiares, descubriendo pistas sobre cómo sus ancestros habían tratado con lo sobrenatural en el pasado. Los relojes parecían tic-taquear más fuerte a medida que el tiempo transcurría inexorablemente. Al amanecer, Thomas tomó una decisión, optando por desafiar al destino sobrenatural que pesaba sobre su familia. Reunió a los miembros de los Peaky Blinders y en una ceremonia improvisada, rompió el pacto antiguo, sacrificando simbólicamente las cadenas del pasado. El día amaneció en Birmingham, trayendo consigo una luz de esperanza después de una noche de oscuridad sobrenatural. Sin embargo, Thomas Shelby sabía que, en el mundo de los Peaky Blinders,
las sombras del pasado podían volver a encenderse en cualquier momento, recordando que cada acto tenía consecuencias, incluso más allá de los límites del mundo conocido. Título: El eco del cementerio. En Birmingham, donde las tumbas cuentan historias olvidadas, los Peaky Blinders se encontraron en el centro de un secreto inquietante. Una noche en la que la luz de las linternas en las calles iluminaba los adoquines mojados, un extraño misterioso se presentó en la mansión de los Shelby. Este hombre, vestido de negro y con el rostro oculto por la sombra de su sombrero, afirmaba ser un antiguo miembro del clan, regresado de entre los muertos para saldar una deuda impaga. Exigía que los Peaky Blinders honraran un pacto sellado en el secreto de las tumbas, un acuerdo siniestro cuya fecha de vencimiento se aproximaba. El pacto, sellado con sangre en una lápida deteriorada, unía los destinos de los Shelby a una fuerza oscura que yacía en el cementerio de Birmingham. El extraño reveló que la deuda estaba a punto de manifestarse de una manera aterradora, a menos que se ofreciera un sacrificio humano antes del final de la noche. Thomas, aunque inicialmente escéptico, se vio arrastrado a un mundo donde lo sobrenatural y lo terrenal se entrelazaban. A medida que la noche avanzaba, sombras inquietantes comenzaron a emerger de las tumbas, y el viento llevaba susurros de antiguos pactos. Thomas y los Peaky Blinders se aventuraron en el cementerio, un lugar donde los secretos eran enterrados con los muertos. A la medianoche, la tierra tembló bajo sus pies y sombras ancestrales emergieron de las tumbas. Guiados por una luz tenue, los Shelby descubrieron una cripta olvidada en el corazón del cementerio. Allí encontraron un antiguo pergamino que describía los detalles del pacto, así como los nombres de los miembros de la familia unidos por la sangre a esta transacción oscura. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche, las sombras a su alrededor se intensificaron, y el extraño reveló la necesidad de un sacrificio para apaciguar la fuerza sobrenatural. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Thomas, enfrentado a la decisión desgarradora de sacrificar a uno de los suyos para conjurar el mal que los amenazaba. En una escena macabra, los Peaky Blinders se enfrentaron a una elección imposible. Finalmente, un miembro de la familia se ofreció como voluntario para el sacrificio, afirmándose que era la única manera de romper el pacto maldito. Mientras el reloj marcaba la medianoche, una oscuridad envolvente engulló el cementerio. En la mañana, la luz del día reveló un cementerio en paz, aparentemente indemne de los horrores de la noche anterior. Los Shelby se quedaron ante las tumbas de sus antepasados, conscientes de que el precio pagado esa noche no se medía solo en vidas, sino en secretos guardados por la tierra misma.